Bien, comenzamos la segunda parte de nuestra sesión de hoy virtual debido a los conflictos del magisterio y voy a volver a compartir mi pantalla, por favor. Si alguno de ustedes me refiere si se está viendo, por favor, les ruego. Cualquiera de ustedes, señáleme si se está viendo, activa su Se ve, micrófono y me... dice, Sí, ya se Excelente. ve, Licen. dice. Ok, Listo. Sí, sí, se ve todo muy claro. ok, ok, una maravilla. Bien, entonces continuemos con lo que corresponde pues a esta partecita que es sumamente importante. ¿Ya? A ver, nosotros ya sabemos que comprende la transformación. Ya tenemos la idea clara de las características o cualidades que tiene esta, ¿no? Ya sabemos que implica un proceso por el cual un tipo societario A queda convertido en un tipo societario B sin que de por medio se dé la disolución, ¿no? Entonces, cuando una sociedad adopta un tipo societario, no importa cuál, de acuerdo a lo que señala el Código de Comercio, pero lo hace sin disolverse, estamos frente al proceso de transformación, eh, considerando una especie de flujo por el que una sociedad original A puede quedar convertida en una sociedad B, cumpliendo siempre con el principio de continuidad legal, no hay disolución, los derechos se mantienen intactos mientras opera la transformación, pueden modificarse quizás una vez que opere la transformación y las obligaciones vigentes pues se mantienen tal cual hasta que opere el proceso de transformación. Eso ya lo sabemos. Sabemos además que, eh, además que este mismo flujo, el flujo de transformación legal, eh, comprende cierta responsabilidad de los socios antes, ¿no? En el momento en el que está operando la transformación y luego que se transforma la sociedad. Normalmente ya sabemos que si es ilimitada solidaria, podría quedar convertida en una solidaria ilimitada o al revés también, podría darse. Aunque nosotros sabemos que van las sociedades siempre de menor a mayor, de menor a mayor, y la responsabilidad tiende a cambiar, ¿no? Normalmente, de solidaria e ilimitada a limitada, solidaria y limitada. Rara vez podría ser que se dé una responsabilidad solidaria e ilimitada, o como es solidaria ilimitada a solidaria e ilimitada. Es decir, digamos que una sociedad de responsabilidad limitada se transforma en una sociedad colectiva. Eso no es muy común porque normalmente las transformaciones van de menos a más, es lo que acabamos de señalar hace un ratito. Pero entonces estamos también ahora conscientes de esa realidad. ¿Qué ocurre adicionalmente? Bueno, para que la transformación sea legal se necesitan cinco elementos, cinco pasos obligatorios. El primero, como se los había notado al inicio, el primero, como se los había anotado al inicio, tiene que ver básicamente con el acuerdo unánime. Un acuerdo unánime es aquel tipo de acuerdo en el que todos los socios, sin restricción ni limitación alguna, están de acuerdo con el proceso de transformación. ¿Sí? Entonces, cuando todos los socios básicamente, o asociados o accionistas, qué sé yo, han dicho, sí, queremos transformarnos, nos iremos a un nuevo tipo societario, entonces, maravilla, nos vamos a un nuevo tipo societario. Y ese es un acuerdo unánime. A no ser que en el contrato de sociedad diga que no se necesita un acuerdo unánime, que es lo máximo que se debería necesitar. De repente, la mitad más uno de los votos, el 75% de los presentes y votantes, no sé, ¿sí? Otros parámetros para que se entienda mejor de acuerdo a lo que el contrato o el tipo societario admita, de acuerdo al tipo de sociedad para que opere la transformación. Pero normalmente es un acuerdo unánime el que se requiere. Entonces, si hay un acuerdo unánime, hemos pasado el primer obstáculo para que opere la transformación. Luego, necesitamos de un segundo paso.
que todos los socios aprueben un balance que se llama balance especial, ¿sí? Y que se ponga a disposición de todos los acreedores con 30 días de anticipación. Porque usted recordará que los acreedores tienen que recibir noticia de que va a operar la transformación. ¿Para qué? Para que se opongan o no a ella y para que digan si están de acuerdo, ¿no? Si están de acuerdo, aquí está la clave, ¿no? Si están de acuerdo o no para la transformación. Si no dicen nada, entonces se asume que están de acuerdo con la transformación. Pero el balance especial, sí, es necesario, tiene que ser aprobado por todos los socios, asociados o accionistas. ¿Por qué? Este balance tiene que ser aprobado por todos los socios, asociados o accionistas, dependiendo del tipo societario, porque es una especie de balance especial, pero de cierre, ¿no? No se olvide que se va a transformar la sociedad y se va a convertir en un nuevo tipo societario, Ángela. Chicos, sí, se va a convertir en un nuevo tipo societario. Entonces es una especie de balance muy particular, pero para cerrar, ¿no? Todos los estados contables de la sociedad A antes de que se transforme en la sociedad B, ¿eh? Antes que antes que se transforme, se convierta en la sociedad B. Y claro, hay que poner a disposición, si quiere usted, vamos a decir, de los acreedores para ver si están de acuerdo o no con ese balance de cierre, así como tienen que estar de acuerdo o no con básicamente el proceso de transformación, lo mismo con el balance de cierre. El tercer paso, si es, digamos, sorteado este segundo paso del balance especial, viene el tercer paso, ¿no? Se debe publicar en un diario de circulación nacional, ¿no? El instrumento de transformación. De acuerdo al artículo 132 del Código de Comercio, debe ser publicado el documento o escritura pública de transformación en un diario de circulación nacional por una vez. ¿Para qué? Para que no solamente los acreedores estén conscientes, no obstante su notificación legal, recuerde que se los notifica legalmente para que participen del, del, del y manifiesten si están de acuerdo o no en el tipo de responsabilidad que va a resultar emergente y obviamente con respecto al balance especial digan si está bien o no también, ¿no? Deben publicar, ¿no? No los nuevos, sino los socios o asociados o accionistas que quedaran después del proceso de transformación, el documento de transformación, ¿no? Ese documento de transformación. Hay que publicar, ¿no? Ese documento de transformación. Bueno, ¿qué más debe darse? Un cuarto paso, ¿no? Esa, esa publicación no es pues cualquier publicación, es el instrumento de transformación que va a dar paso a que se considere una nueva escritura pública, ¿no? Una nueva escritura pública de la sociedad que se ha transformado de A B, ¿sí? Una nueva escritura. Entonces ahora esta sociedad A, que era sociedad colectiva, con estos socios A, B, C o D, ¿no? Ha de quedar transformada, es decir, publicada, obviamente, los, eh, el instrumento de transformación en un diario de circulación nacional, pues se va a requerir de una nueva escritura, ya con la transformación hecha. ¿No? Para que ver si se quedan los mismos socios o no entran nuevos o asociados o accionistas, si el capital se mantiene, se recompone, aumenta o disminuye, y además el balance especial se debe incluir dentro de esa escritura pública porque ese balance especial no se olvide que es de cierre, ¿no? Y por el que todos los otros socios han aprobado si está bien o está mal todo el Estado, ¿no? Eh, entonces es importante que se tenga esa escritura pública ya de la sociedad transformada, ¿no? Y luego que se registre, porque recuerde usted que todos los actos, contratos y documentos de una sociedad, de una sociedad cualquiera, y con mayor razón de la transformada, debe inscribirse en el registro de comercio, en el CEPREC, ¿verdad?
Entonces, sí, hay que inscribir en CEPREC. Entonces, si se dan estos 5 pasos, si se dan estos 5 pasos, entonces estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que realmente el proceso de transformación ha operado bien. No puede faltar ninguno de estos pasos, jóvenes. A ver, es como que si no tenemos un acuerdo unánime, ¿cómo es que vamos a operar la transformación? Si son 5 socios, los 5 tienen que estar de acuerdo. A no ser que la escritura diga que se requiera la mitad más uno, ya 3 socios y 2 dirán no. Bueno, pero normalmente es acuerdo unánime. Dicen no, no. Dicen sí, sí, listo. Ya, perfecto. Digamos que sí. Entonces hay que generar el balance de cierre, un balance especial de cierre, ¿no? ¿Para qué? Para que se tenga el activo y el pasivo claramente establecido ahí y se ponga en conocimiento, además de los acreedores, ese balance de cierre para ver con cuánto está de ganancia o pérdida, o de repente hay la misma cantidad de ganancia o pérdida, quién sabe, no sé, para poner en conocimiento a los acreedores, para ver oposición. Ya supongamos que no lo hubiera, o si lo hubiera, no importa, se tiene que publicar el instrumento de transformación, el documento de transformación como tal, que normalmente es un documento privado. Bueno, no es un documento privado, sino es un documento público, pero reconocido, ¿no? Que cuando ya se hace la publicación de ese instrumento, hay que darle formalidad. El notario le va a dar formalidad protocolizando, como les he dicho, ¿no? Y es una escritura ya formal, si quiere usted, porque ahí se va a decir quiénes son los nuevos socios o asociados, digamos, eran asociados, ahora van a ser socios, cuántos han quedado, si han aumentado, han disminuido, el capital social ha aumentado, ha disminuido, etcétera, ¿no? Más el balance especial. Listo, tenemos esa escritura pública, ahora hay que registrarla. Una vez que se registra la escritura pública en la sociedad por acciones, o si quiere usted el CEPREC, para que se entienda mejor, listo, ha operado todo el proceso de transformación. Ya es de conocimiento de toda la sociedad, ¿no? De que esta sociedad A, ¿no? Ha quedado convertida en la sociedad B. ¿No? Entonces, es importante que consideremos ese detalle, ¿ya? Es importante que consideremos ese detalle. Esa es la transformación. Esa es la transformación. Ahora, no se olvide que cuando opera la transformación no hay disolución, pero pues sí, eh, una, una de ellas normalmente es menor respecto de la otra que es mayor, porque una puede que atraiga a la otra y siempre va normalmente de menor a mayor. Acuérdese eso. Ahora, nosotros ya también ya sabemos qué es la fusión. Sabemos que es la unión de dos o más sociedades para crear una nueva por normalmente absorción, ¿no? Por absorción, ¿sí? Una que se une a la otra para crear una nueva sociedad y normalmente la más fuerte es la que absorbe a la más débil. Listo. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Aquí hay que considerar el artículo 405 porque se dice exactamente lo mismo. Hay fusión cuando dos o más sociedades, en este caso, sí se disuelven, pero no se liquidan. Sí se disuelven, pero no se liquidan, es para que se constituya un nuevo tipo societario o para que se incorpore una a la otra o la absorba una a la otra. Voy a ir lentito, ¿ya? Voy a ir lentito. Hace rato hemos dicho que para la fusión, básicamente se da esta cuando hay unión de una sociedad A, sí, o para la transformación, cuando una sociedad A se transforma, se convierte en un nuevo tipo societario, sin que haya disolución. En cambio, la fusión implica que una sociedad A se une a otra sociedad B, ¿sí? Pero A y B se disuelven, pero no se liquidan. ¿Para qué? Para formar una sociedad C, ¿sí? O sea, A más B, sin disolverse, sin liquidarse para formar una sociedad C.
Eso se le llama fusión pura. ¿Sí? En cambio, puede darse de que esta sociedad A más esta sociedad B sin, ¿sí? Se disuelva, pero no se liquide, se disuelva, pero no se liquide, sí, ese es el término, se disuelva, pero no se liquide, y se incorpore A en B, siempre y cuando B quede absorbida a A y se forme una sociedad C por absorción. Se hayan fundido, pero B, que es más chiquitita, quede absorbida, ¿no? Y fundida además a y quede una sociedad C. ¿Sí? La imagen A y B creo que son sumamente explícitas, sumamente explícitas. ¿Por qué? Porque se está viendo cómo opera la fusión. Lo que tiene que acordarse es que en la transformación no hay disolución, ¿sí? En cambio, en la fusión hay disolución, pero no hay liquidación, ¿sí? Esa es la clave. Entonces, nuevamente, hay fusión cuando una sociedad A y B se disuelven, no se liquidan y queda una sociedad A unida a la sociedad B para formar una sociedad C, porque esa es la forma de una fusión pura. Pero también puede darse la otra alternativa de la fusión, que es que una sociedad A se disuelva, no se liquide, pero sea absorbida esta sociedad B, como es más chiquita, por la sociedad A y se forme una sociedad C, si quiere usted. ¿Sí? Entonces, esa es la forma clásica, si quiere usted, de la fusión, la fusión pura. Cuando A y B se unen A y B y forman una C, esa es una fusión pura. Listo, no hay más. La forma, digamos, alterna, que se llama fusión por absorción, si quiere usted, se da cuando la sociedad A, ¿no? Absorbe a la sociedad B y forman una sociedad C. Listo, es así. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la incorporante y cuál es la incorporada cuando se da la absorción? O si quiere usted, se da la fusión por absorción. Bueno, la incorporante, si quiere usted en la imagen que le estoy, no sé si se ve que estoy señalando en este instante, como cubo, pero como una especie de coracita, ¿sí? Y luego hay un cubito un poquito más chico, como una especie de dadito, pero un poquito más chico. Esto nos permite graficar lo siguiente, que la sociedad A sí que tiene como una especie de coracita, ¿no? Lo que va a hacer es absorber a la otra. Esta se va a llamar incorporante, porque tiene esa fusión, perdón, esa función de absorber, de permitirse que se le incorpore algo, se le añada algo en su contexto, en su contenido. ¿Sí? Se le incorpore algo, ¿sí? En su contexto, en su contenido. En cambio, ¿sí? La sociedad más chiquita, el cubito más chiquito, ha de ser la sociedad incorporada, porque es aquella que se está dejando incorporar o absorber a la más grande. De tal forma que ya por incorporación o absorción, que es lo mismo, al final se incorpore, se absorba, la chiquitita con respecto de la más grande, ha de quedar pues una sociedad C, ha de quedar una sociedad C, fruto de esa absorción o incorporación de la más chiquitita en la más grande. Fusión por absorción o incorporación, así se conoce la opción B. Y la opción A se llama fusión pura. Las dos son súper comunes. Las dos son súper comunes. ¿Ah? Las dos son súper comunes.
La fusión pura, cuando A y B sin, se liquidan, pero no se, perdón, se disuelven, pero no se liquidan y se convierten en C. Juntas las dos, se convierten en C. Repito, A más B se disuelven, no se liquidan, pero al mismo tiempo se quedan convertidas en C, porque se unen las dos. Fusión pura. En cambio, la fusión por absorción o incorporación, o sea, cuando básicamente tenemos una sociedad A que al ser más fuerte absorbe o incorpora a otra que es mucho más chiquitita. La que absorbe o incorpora a la más chiquitita, por ser más fuerte, se llama sociedad incorporante. Y esta que es más chiquitita, por ser además la más débil, se llama sociedad incorporada. De tal forma que cuando la más chiquita es absorbida, ¿sí? O busca ser incorporada a A, pues va a quedar una sociedad C, pero por absorción de la B respecto de la A. Listo. Lo interesante es que cuando se fusionan, lo importante, ¿sí? Es que cuando se fusionan las dos sociedades, ¿sí? No importa por fusión pura o absorción, ¿sí? La nueva sociedad que se forme, o si es pura, o la nueva sociedad incorporante, la más chiquitita, ¿no? Que se ha incorporado a la otra para ser una sociedad B, o C, mejor dicho, para adquirir todos los derechos y las obligaciones de la sociedad antes de operar la fusión, ¿sí? Sí, a través de la transferencia de sus respectivos patrimonios. Para que se entienda, esta sociedad A que se ha fusionado con B ha de adquirir todos los derechos de la sociedad incorporante, o perdón, incorporada, la más chiquita, pero también todas las obligaciones, todas las cargas. ¿Por qué? Porque la está absorbiendo, o si quiere usted, la está incorporando. Y al incorporar, no solamente va a incorporar todo lo bueno, todo lo positivo, sino también va a incorporar todo lo negativo, las obligaciones, las cargas. Sí, las obligaciones, las cargas. ¿Sí? Si tiene más obligaciones que deberes, las obligaciones más que los deberes van a ser absorbidos por la sociedad A respecto de sociedad B chiquitita. Si son más derechos que obligación, ah, qué maravilla. Más derechos, igual van a ser absorbidos, más que obligación. Y si son una misma cantidad, lo mismo. En otras palabras, la sociedad incorporante, ¿sí? O la nueva sociedad, si quiere usted, adquiere los derechos y obligaciones de la sociedad que está siendo fusionada. No importa si es fusión pura o por absorción, va a adquirir los derechos y las obligaciones. ¿Sí? Así de simple. Tiene poco patrimonio, tiene mucho patrimonio, igual va a pasar a favor de la sociedad A, ¿no? O de la, sí, incorporante, o si quiere usted, por efecto de fusión pura. No importa. Es así como se da la fusión. Es así como se da la fusión. Pura o por absorción o incorporación. Entonces, para que se dé la fusión, y esto me va a tomar explicarles inclusive la próxima clase, no hay problema, hay varias fases. Pero la primera fase, si quiere usted, la primera etapa, el primer estadio de la fusión, ¿sí? Es que se suscriba un compromiso de fusión entre A y B. Si quiere usted, entre la sociedad grande, la incorporante, y la sociedad más chica, la incorporada, o absorbida, o si quiere usted, la sociedad, si quisiéramos ponerle este nombre, diríamos sociedad A, incorporante o incorporada. Sociedad B, absorbente, si quiere usted, y la otra absorbida. Pero no es un término técnico, por si acaso, simplemente para graficar. Simplemente para graficar. Sí, ya sea por fusión pura o por absorción o incorporación. No importa. Ahora, primer requisito, primer requisito esencial antes de que opere la fusión como tal, es un compromiso de fusión.
El representante de la sociedad A, que es la más grande, la incorporante, va a suscribir un compromiso, si quiere usted, de fusión con el representante legal de la sociedad más chiquitita, la que va a ser más tarde incorporada o absorbida. Listo. Pero para que ese acuerdo, ¿no? O compromiso de fusión entre el representante legal de A y de B surta sus efectos, ¿sí? Puede que se requiera de la aprobación a través de la mayoría de votos de los socios o asociados o accionistas, para que más tarde se vaya a modificar el contrato constitutivo, porque cuando se una A y B, digamos, el Banco Mercantil con el Banco Santa Cruz, y sea por absorción, ¿no? El Banco Mercantil absorba al Banco Santa Cruz para que la nueva sociedad incorporante asuma los derechos y obligaciones de la sociedad incorporada B y se convierta en una sociedad, sí, anónima, que se llame Banco Mercantil Santa Cruz. Es necesario que los accionistas, en este caso, hayan decidido por mayoría de votos aprobar ese compromiso de fusión. El segundo requisito que se requiere para que se dé la primera etapa, el primer estadio de la fusión, la primera fase, es que además se tenga un balance especial, pero no uno solo, sino que la sociedad incorporante tenga su balance y la sociedad incorporada tenga su propio balance a la fecha del acuerdo o del compromiso de fusión. O sea, que al mismo tiempo que se tiene el compromiso de fusión entre A y B, suscrito por el representante legal de la sociedad A y de la sociedad B que se van a fusionar, no importa por fusión pura o por absorción, y por mayoría de votos digan sí, nos vamos a fusionar, sí, y se dé paso al nuevo instrumento constitutivo de fusión, sí, lo primero. Y que luego se tenga que dar un balance digamos, especial, si quiere usted, de cierre, ¿no? Con fecha de corte al momento de suscripción del compromiso o acuerdo de fusión, listo. Y ese balance debe estar en conocimiento de todos los socios, pero también de los acreedores. Lo mismo que ocurre con la transformación. Ese balance especial, ¿no? Que es un requisito, se acuerda que son 5 estadios, 5 pasos, aquí se llaman fases. Ya. Compromiso de fusión, elemento A de la primera fase de la fusión. Es uno de los requisitos preliminares. Y el balance especial de cierre, sí, es un requisito B, preliminar, dentro del proceso de fusión. No importa si es fusión pura o si es fusión por ¿qué? Absorción. ¿Sí? Ahora, aquí está el kit de la cuestión, el candadito, como usted está viendo. Lo mismo que ocurre en la transformación, si se da cuenta. ¿Quiénes pueden oponerse a la fusión? Pues los acreedores, ¿no? Porque los acreedores pueden pensar y decir, si esta sociedad se va a fusionar con esta otra, ¿dónde van a quedar las deudas que yo tengo, que no me las ha pagado la sociedad B, que es la más chiquitita, que se va a fusionar? ¿Dónde? ¿Dónde van a quedar? ¿Dónde van a quedar? ¿Dónde van a quedar las deudas de esta sociedad más chiquitita, de este especie de cubito más chiquitito? ¿Dónde van a quedar las deudas? ¿Dónde van a quedar las deudas que tienen conmigo la sociedad más chiquita? Entonces pueden oponerse a ese compromiso de fusión si sus derechos y obviamente al balance especial de cierre. Obviamente si sus derechos no son garantizados, ¿no? Pueden oponerse al proceso de fusión. Lo mismo que un acreedor, en el caso de la transformación, puede oponerse a la transformación misma, ¿no? ¿Sí? Puede, puede. Pero eso depende, pues, de muchos otros elementos jóvenes, ¿no? Bueno, en realidad, de que si no le gusta el compromiso de fusión y en el compromiso de fusión la sociedad B, que es la más chiquitita, la que va a ser incorporada,
o si quiere usted de fusión pura, la más chiquitita igual, no asume que tienen que pagarse que tienen que pagar las obligaciones que tiene y que se garantiza a los acreedores que esto va a ser así, y los acreedores dicen no, se oponen, listo, judicialmente pueden oponerse y se paraliza el proceso de fusión. Lo mismo que en el caso del proceso de transformación, si hay oposición al, al compromiso de transformación, o si quiero que sea el acuerdo, ¿no? de transformación, en este caso lo mismo, compromiso de fusión o acuerdo de fusión, si quiere usted. Y peor aún, con mayor razón al balance especial, ¿no? Con mayor razón, ¿no? Entonces puede decir a un juez, no, no estamos de acuerdo en que se fusione A con B, mientras no nos garanticen a nosotros como acreedores que nos van a pagar todo lo que nos debe, ¿no? Y no, o nos especifiquen y nos garanticen en qué momento nos van a pagar. Antes de que opere la transformación como tal, ya debería estar cancelado todo. Si eso es así, ya, pues, que se transforme. Pero, o que la sociedad incorporante, la nueva sociedad, mejor dicho, la que va a adoptar a la sociedad más chiquitita, la va a fusionar, la va a unir, la va a absorber, si quiere usted, la va a incorporar, diga que asume plena responsabilidad de pagar a todos los acreedores. Listo. O A o B, pero tiene que haber una respuesta para que no haya oposición. Si no hay oposición de ninguna naturaleza conforme el compromiso de fusión y el balance especial, digamos, puesto en conocimiento de los acreedores, pasamos a la segunda fase, pues. Y en la segunda fase, ese acuerdo provisional, ¿no? Requisito base o preliminar de la fase uno de la fusión, pues ya, no hay problema. Tenemos un acuerdo provisional de fusión, si quiere usted, o como dice aquí, un compromiso de fusión, ya, perfecto. No hay oposición de nadie, no, no hay acreedores de acuerdo, están contentos, sí, vamos entonces a la suscripción del acuerdo definitivo, a la suscripción de un acuerdo definitivo, ¿no? De ¿qué? De fusión. Listo. Este es el contenido del acuerdo definitivo de fusión. Cualquier acuerdo definitivo de fusión, ¿no? Reúne estos requisitos. Ahí tiene como 5. Resolución aprobatoria de las sociedades participantes, la nómina de los socios que se están quedando, los que se están yendo, el capital que tienen, que los representa, quiénes son los acreedores, si es que ha habido oposición, quiénes son los acreedores opositores, cuál es el monto de sus créditos para que se sepa qué se les tiene que pagar, y luego la cláusula de ejecución, ¿no? Porque aquí recuerde de que debe disolverse la sociedad. No se liquida, pero se disuelve, ¿no? Y entonces, si se disuelve, puede que algunos socios decidan retirarse, o accionistas o socios, ¿no? Si se disuelve en ese proceso de fusión, algunos puede que digan, no, nos vamos nomás, o de repente todos se quedan, entonces, bueno, ya no hay cláusula de ejecución. Pero en el supuesto caso, si alguno se va a ir, de la sociedad algún socio asociado o accionista, bueno, pues ahí hay que considerar que hay una cláusula de ejecución. Si se está disolviendo y entonces uno de ellos se va a ir, uno de los socios se va a ir, ya la sociedad va a quedar reducida a 4, que en lugar de que sea 5 socios, y se está fusionando, o accionistas, se está fusionando esta SRL con esta otra SRL o esta SA con esta SA. Por si acaso la fusión se da normalmente entre sociedades del mismo tipo, por si acaso. Es algo que quiero dejar claro. Listo. Supongamos que este acuerdo definitivo, ¿no? Incluye además el balance especial de cierre en su contenido, este acuerdo definitivo. No hay oposición, no hay nada respecto de este acuerdo definitivo. Ahora hay que ir, pues, a la constitución de una nueva empresa, de una nueva sociedad, que por haberse fusionado A con B ha de recibir una nueva denominación, una nueva razón social, y sobre todo habrá que seguir el paso o los pasos que establecen los artículos 408, 409 y siguientes para que esta sociedad quede inscrita en la sociedad de registro por acciones, o si quiere usted en CEPREC,
que es lo mismo, ¿ya? Es muy importante que consideremos eso, ¿sí? Es muy importante que consideremos eso, ¿ya? Bueno, ¿qué ocurre? Eh, Voy a retroceder un poco para que no se olvide. Ya sabemos que la fusión básicamente, de acuerdo al 405, implica esa operación, ese mecanismo, esa forma a partir de la cual dos o más sociedades se disuelven, no se liquidan, pero al mismo tiempo una sociedad A se suma a la sociedad B y forma una sociedad C, o una sociedad A, que es la incorporante, absorbe o incorpora, si quiere usted, a la sociedad B, que es la incorporada o absorbida, y forman una sociedad C. Listo. Ya sabemos que mientras opera el proceso de fusión, hay que considerar, ¿no? Que todos los, y no solamente mientras opera, sino una vez que se consolida, todos los derechos y obligaciones de la sociedad más chiquita que fue la incorporada o absorbida, la asume la sociedad más grande, ¿no? La que fue incorporante, ¿no? O la que está absorbiendo a la sociedad más chiquitita. Listo. Si eso es así, ahora tiene que volver a recordar aquí que hay, hay que considerar aquí que hay dos fases para que opere la fusión. Una primera fase donde se tienen los requisitos preliminares de la fusión. El primer requisito preliminar es un compromiso de fusión. Los representantes legales de la sociedad A y B suscriben un compromiso de que van a fusionarse. Para que ese acuerdo, ese compromiso de fusión preliminar, si quiere usted, de fusión, sea aprobado, se requiere mayoría de votos de las sociedades A y B, para que se unan A y B, o lo que corresponda de acuerdo al contrato social, pero normalmente dice la mayoría de votos. Listo, se ha cumplido con el compromiso de fusión y está aprobado por los socios, maravilla, vamos a cumplir con el ítem 2, si quiere usted, o el ítem B de la fusión. Entonces, suscripción de un balance de cierre, un balance especial de cierre dentro de la sociedad por todos los que participan de la sociedad hasta la fecha de cierre, entre comillas, ¿no? ¿Y cuál es la fecha de cierre? La fecha de la suscripción del compromiso de fusión, ¿sí? Todos los socios, todos los accionistas, todos los socios y todos los acreedores tienen que conocer de ese compromiso de fusión y también del balance de cierre, porque pueden manifestar oposición, lo que hemos dicho. Sobre todo los acreedores son los que manifiestan oposición. Los socios o asociados o accionistas están de acuerdo normalmente en que se hace una AB, listo. Fusión pura o una absorba a la otra, fusión por absorción, no importa, listo. Pero los accionistas, o los acreedores, perdón, son quienes pueden oponerse. Y si se oponen, es porque sus derechos no están garantizados, sus derechos, sus acreencias, si quiere usted. Pero si están garantizadas, no hay pues discrepancia de ningún tipo. Pero si no, entonces ocurre aquí esa posibilidad de que judicialmente demanden y digan, no, no queremos que se fusione A con B, ni por fusión pura, ni por fusión por absorción. No queremos. ¿No quieren? No queremos. Ya. Pero si no, supongamos que todo resulta llanito, entonces dentro de la primera fase, la suscripción del compromiso de fusión más el balance especial. Si esas dos cosas se cumplen, hay que suscribir un acuerdo definitivo, ¿no? De fusión. ¿Sí? Ese acuerdo definitivo de fusión debe contemplar estos 5 aspectos. Se cumplen estos 5 aspectos y se puede, de hecho, constituir la nueva sociedad ya fusionada, una nueva escritura pública que se llame de fusión, porque A y B se van a unir y se inscriba en el registro de sociedad por acción, que no es otra cosa que se inscribe allí y se va a continuar pues, con el trámite. Se va a continuar con el trámite. ¿Sí? Se debe continuar con el trámite, porque no es que quede todo ahí, entre comillas, ¿no? Este detallito más, así chiquitito. De acuerdo al 410, ¿sí? Los nuevos